Continuamos con su toque de queda de todos los martes. Esto está En Contexto y yo soy Rosalba Escalante. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros por aquí, por ATV Canal 35 de Televisión Abierta. Antes de irnos a la pausa, nosotros estábamos hablando de la decisión del presidente Luis Abinader de no someter un nuevo proyecto de reforma fiscal. Esto pese a que es una ley que dice que hay que hacer un pacto de reforma fiscal, que es la ley 01-12, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y hablábamos de las implicaciones y de las consecuencias que pudiera estar enfrentando República Dominicana y su economía si en lo adelante no se piensa en un proyecto de reforma fiscal que sea progresivo y no regresivo, que es lo que han dicho la mayoría de los economistas, con lo que hemos tenido nosotros la oportunidad de conversar y que son ellos pues conocedores del tema. Vamos entonces ahora a escuchar a tres economistas con los que estuvimos conversando en el día de hoy, que están altamente calificados para hablar sobre el tema. Se trata de Antonio Ciriaco Cruz. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos también a Nicolás Jiménez. Él es el director de la Escuela de Economía, y Héctor Sánchez, un meritísimo profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes abordaron el tema y hablaron de las consecuencias que pudiera tener República Dominicana si no se aprueba un proyecto de reforma fiscal, y también ellos le hacen algunas sugerencias al gobierno de cuáles son las medidas alternativas que se pudieran adoptar mientras tanto se socializa la reforma más idónea para la población. Esos son datos oficiales que presentan todos los años pérdidas. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno tendrá que establecer algún mecanismo de disuasión para que estas empresas o se retiren si presentan pérdidas o paguen impuestos. Yo creo que un mecanismo que se podría utilizar para las empresas, las 100.000 empresas que todos los años declaran pérdida, es imponerle un impuesto mínimo al ingreso bruto. Porque generalmente cuando las empresas presentan pérdida, lo hacen en función de sus resultados netos. Sus ingresos menos sus gastos le dan un resultado negativo. Y como tiene un resultado negativo, no pueden entonces tributar. Pero pienso que el gobierno debería cambiar la estrategia y esas empresas que todos los años presentan pérdidas, sencillamente ponerle un impuesto mínimo a su ingreso bruto, no a su ingreso neto. Con eso prácticamente pudiese disminuir de manera considerable la cantidad de empresas, que son más de 100.000 datos oficiales que todos los años presentan pérdidas. Y eso claramente ha significado una gran una especie de drenaje a los ingresos tributarios, a los ingresos que percibe el Estado. Ciriaco, pero esos serían ingresos mínimos comparados con el déficit fiscal que hay, con lo que se proponía el gobierno recaudar, que eran 122.000 millones de pesos. ¿No ha sido un error del presidente decir que no va a someter esa reforma sabiendo que es una ley, que dice que hay que hacerlo y que es impostergable? Hay que hacer el siguiente señalamiento. La ley que se ha retirado de la reforma fiscal, en su primera parte hablaba de la racionalización del gasto público y presentaba en esa primera parte la reducción, eliminación, fusión de instituciones y de ministerios. Eso ha seguido su curso. Ha seguido el curso de la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior. Ha seguido el curso de la fusión del Ministerio de Economía y Hacienda, y también la eliminación de muchas instituciones, y además la aplicación para el año 2025 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hay que recordar que el presidente de la República ha dicho que mediante esta racionalización del gasto público va a tener un impacto en un ahorro de 25.000 millones de pesos. Eso no es lo que se anda buscando, pero si se inicia este proceso de racionalización. Mi respecto a la prudencia llega al no llamarle al presidente irresponsable. No puedo hacer eso porque yo soy muy defensor de la institucionalidad.
Si bien yo tengo visiones contrarias con respecto al gobierno, yo pienso que República Dominicana y cualquier país es grande en base también al respeto que se le tenga al presidente. En esa perspectiva, yo lo que entiendo es que la mejor idea, el mejor enfoque estratégico, lo que mejor le conviene al país, es que por lo menos explique dónde va a buscar los recursos para sustentar los proyectos de desarrollo, si es que lo va a abandonar. ¿Y qué pudiera pasar? ¿Qué pudiera pasar si los gobiernos siguen eludiendo esa necesidad y esa responsabilidad de una reforma fiscal? ¿Cuál sería el rumbo económico de República Dominicana si eso no se hace? O tenemos que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y llegaría un momento que va a comprimir mucho el gasto público y eso tendría un efecto muy dañino sobre lo que se llama el gasto productivo en la economía. El gasto productivo en la economía incluye la inversión agrícola, la inversión en infraestructura, la inversión en investigación y desarrollo, pero también tendría un efecto muy dañino sobre el gasto social, que incluye sobre todo la educación, la salud y el acceso al servicio básico por parte de la población, que con el tiempo tienden a deteriorarse. ¿Disminuiría entonces la calidad de vida? El daño sí que le haría a la sociedad es que esos servicios pues se van a recibir de manera mucho más ineficiente y entonces eso afecta la calidad de vida de la población. Según versiones del gobierno se está... Respecto a la reforma fiscal, ya ustedes vieron cuál fue la reacción del pueblo, porque si el gobierno hubiese propuesto una reforma fiscal basada en gravar a los sectores que tienen más recursos, que tienen más ingresos, en ese 1% que es dueño del 55% de todos los ingresos del país en el año, que no son más de 100.000 personas, a lo mejor la reforma fiscal hubiese pasado. Pero hacer una reforma fiscal injusta, inequitativa, desigual, regresiva, cobrando el impuesto a los sectores más vulnerables, la clase media, los pobres, los chiriperos, los desempleados, al consumo, iba a tener esa reacción. Y sea hoy o mañana, si el gobierno no toma en cuenta el carácter regresivo de la tributación dominicana y no plantea realmente resolver el problema del gasto tributario, entiéndase las exenciones, los subsidios, las exoneraciones, el cobro de la evasión del ITEVI y del impuesto sobre la renta en el país, no va a haber reforma fiscal. El gobierno tiene que entender que ya esta sociedad no resiste más impuestos. Los pobres, la clase media arruinada, los obreros arruinados, los desempleados y chiriperos no resisten pagar más impuestos, por Dios. No gravemos jamás la comida, no gravemos las cosas que compran los pobres y la clase media. Eso es un error. ¿Y qué hacer para buscar ese dinero que dice el gobierno que le falta? El gobierno lo que tiene... Bien, ahí estaban estos tres expertos en materia de economía y como ya yo le había dicho anteriormente, como ya les había dicho, pues empiezan a surgir ya las preocupaciones de los diferentes sectores productivos nacional ante el desinterés del gobierno de Luis Abinader de presentar una nueva propuesta de reforma fiscal. Así lo expresó en el día de hoy a través de un comunicado la Asociación de Industriales de Herrera, donde ellos manifiestan preocupación de que el presidente Luis Abinader haya anunciado que no hay intenciones del gobierno para someter una nueva propuesta de modificación fiscal, conscientes ellos de que algunos de los puntos establecidos en esa propuesta de reforma eran tendentes a disminuir la informalidad, y disminuyendo la informalidad pues se puede recaudar una mayor cantidad de recursos y esto puede incluso ayudar a paliar ese déficit fiscal en el que se encuentra República Dominicana. Por ejemplo, ese proyecto de ley eliminaba el pago del anticipo para las microempresas y los reducía a un 60 y a un 40% para las medianas y las pequeñas empresas, que eso entonces iba a ayudar a los emprendimientos, iba a hacer más fácil que las personas pudieran salir de la informalidad para crear una empresa formal y pudieran entonces pasar a ese grupo de personas físicas o jurídicas que le pagan impuesto al Estado. Pero ante esta preocupación, no solo de los industriales, sino también de diferentes sectores de la vida nacional,
el ministro de Economía, Víctor Bisonó, o Hito Bisonó, como se le conoce popularmente, ante nuestra inquietud de si iba esto a provocar una recesión en la economía dominicana o una pausa en los proyectos de desarrollo social, pues la respuesta de Víctor Bisonó ha sido que no. Vamos a escuchar. Sin lugar a duda hay que repensar cuál es el plan para el año que viene. En principio la idea que se tenía con las recaudaciones extraordinarias de una reforma era hacer unas inversiones que fueron planteadas en la reforma. Ahora pasaremos a reestructurarlo y el presidente ayer habló y dijo de estamos esperanzados y trabajando para seguir con el crecimiento de la República Dominicana, la inversión extranjera, la inversión local y poder seguir con los planes sociales principalmente también y de expansión de la economía. ¿Qué podría pasar con la economía dominicana si no se somete a una reforma que es un mandato de ley y que se ha postergado durante muchos años? Bueno, pareciera como si se hubiera pateado la pelota un poquito hacia adelante. Se reducen las inversiones, infraestructura, las respuestas que hay que darle, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Es obvio que para tenerla se necesitan más policías, mejor equipamiento, equipos para ellos. Ustedes saben que tenemos en estos últimos 4 años más presencia en la frontera con los militares, que se le ha subido el sueldo 2 veces, que el sueldo básico se ha subido 2 veces y que hay que hacer algunas cosas. Reinventarnos, y yo creo que sí, que la economía es fuerte, crecimiento un poco. Y no hay un riesgo. No hay un riesgo de que se vean afectados esos proyectos. Es simpático porque fíjense que en principio nadie le gustan las reformas, ni aquí ni en ningún país, porque le toca el bolsillo a alguien. Entonces, luego, y se explica en el fondo, y los economistas en sentido general dicen, sí, se necesita una reforma. ¿Ahora cuál reforma? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que se va a implementar? Y la propuesta que hizo el presidente estaba ahí, se socializó con todo el mundo. Antes, después, veremos qué pasa ahora. Pero se corre el riesgo, ministro, de un estancamiento de esos proyectos. Bueno, es que siempre, fíjense, yo fui 18 años legislador. Cuando se habla, bueno, ¿a qué sector y cómo? Siempre dice uno, no selectivo, no al valor, no lo importado, no lo que se exporta, no a tal sector. A la comida no tiene que estar cuidada, respaldada. Entonces, es una dinámica que no es difícil. Lo que aquí falta por discutir es algo que yo todavía no he visto. Por ejemplo, Balaguer la hizo por decreto. Cuando Jorge Blanco se tiró la gente a la calle, hubieron muchos muertos. El presidente Mejía modificó su constitución con una mayoría. Y Leonel Fernández hizo varias reformas, incluso modificaron la ley con memorando. Y después Danilo Medina hizo la ley. Un presidente como Abinader, con una mayoría absoluta en el Congreso, con una simpatía que podía dar y entregar un costo político. ¿Qué decide? La decisión más difícil, la retiro y conversión. ¿Por qué digo que la más difícil? Porque fíjense, hoy dicen, no, lo vencimos, no fui yo que la hice que la retirara, no. Aquí lo que hay una madurez de la democracia, que sin un palo, sin una bomba lacrimógena, sin un empujón, sino conversando, bueno, pues el presidente lo oyó en base al fortalecimiento de la democracia. Pero esto puede preguntar, ministro. Que ver más adelante cómo se reestructura la parte económica para que el país siga. Bien, ahí estuvieron ustedes escuchando a Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Ahora vamos nosotros a hacer una próxima pausa, pero les pedimos que mantengan la sintonía con nosotros porque al regreso estaremos hablando sobre este y otros temas que han concitado la atención del país hasta el día de hoy.